Capítulo 57. John Quincy no tenía experiencia en este tipo de situaciones. Durante los 27 años de su vida anterior, solo estuvo con su madre durante 8. En aquel entonces, era muy joven y toda su vida giraba en torno a ella, por lo que jamás había mentido. Más tarde, rompió su relación con el primer ministro John, y al enfrentarse a parientes completamente irrelevantes, no hubo necesidad de ocultar nada. Subconscientemente escondió la nota detrás de su espalda y luego, vacilante, la sacó frente al rostro cada vez más sombrío del primer ministro John. El primer ministro John se acercó y echó un vistazo. Frunció el ceño de repente, pero en lugar de regañar a John Quincy, suspiró, le devolvió la nota y preguntó, ¿se quedó a dormir anoche? John Quincy bajó la cabeza y dio un pequeño en. El primer ministro John volvió a decir, ¿lo has pensado bien? ¿De verdad no quieres separarte? John Quincy no pensó con claridad, simplemente sintió que Li Jing era inseparable de él ahora, y cada minuto y cada segundo de su separación era una tortura para Li Jing, pero delante de su padre solo pudo decir, está enfermo. La expresión del primer ministro John cambió, ¿qué? ¿No te diste cuenta de que perdió mucho peso? Tiene dolores de cabeza, y ese día, cuando estaba enojado, incluso vomitó sangre. Su cuerpo está muy mal ahora, y no puedo dejarlo así. El primer ministro John guardó silencio un momento. El estado de Li Jing era realmente grave, así que, naturalmente, lo notaba. No solo él, sino también otros cortesanos lo habían notado. Hoy, algunos pedían la reelección de concubinas para entrar en palacio, para que la familia imperial pudiera cultivar ramas de primavera y esparcir hojas. El primer ministro John se retiró a su silla y se sentó con rostro solemne. ¿Conoce los detalles? ¿Se trata de alguna enfermedad o, no sé qué enfermedad es, pero es grave? John Quincy no mintió, tiene dolor todo el tiempo. Incluso cuando escribe, el dolor es insoportable. El primer ministro John recordó con atención, levantó la mano y se acarició la barba, diciendo, no me extraña. Cuando estabas inconsciente, Su Majestad ordenó que enviaran todos los memoriales al patio. Noté que siempre parecía tenso al revisar un caso. Li Jing siempre parecía llevar una carga inagotable sobre sus hombros. Su cuerpo era así en su vida anterior, y aún así insistió en criar a Lien hasta la edad adulta. Después de que la luz se pusiera en rojo, sabiendo perfectamente que se estaba quedando sin combustible y que estaba destinado a morir, se aferró a colocar a Lien en el trono. Se podría decir que le importaba la gloria y la riqueza, pero cuando murió, estaba completamente solo y no trajo nada consigo más que la ropa funeraria que combinaba con la de John Quincy. ¿En qué se ocupó en su vida anterior y en qué se mantuvo firme en esta vida? El primer ministro John suspiró lentamente y dijo, como tu padre, naturalmente me preocupas más por ti. No es que mi padre no sepa que es un buen chico y un monarca bueno y diligente. Desde que ascendió al trono hasta la actualidad, mi padre lo vio volverse cada vez más capaz de tomar la iniciativa, y se sintió aliviado. Pero como emperador, está destinado a no poder darte todo su afecto. Si estás con él, me temo que te decepcionarás. Su padre podía verlo muy bien. En su vida anterior, Li Jing cumplió con sus responsabilidades hacia todos y hacia todo, pero no cumplió con sus obligaciones hacia John Quincy. Si hubiera escuchado a su padre antes, ¿seguiría enredado con Li Jing? John Quincy no tenía respuesta, y no había dudas en este mundo. Es solo eso. El primer ministro John se puso de pie y dijo, como no se encuentra bien de salud, debo preparar un memorial y pedirle que nombre un sucesor lo antes posible. Ya sea que adopte o elija una concubina para entrar en el palacio, debe haber una conclusión al respecto. Pasó junto a John Quincy, le dio una palmadita en el hombro y dijo, este asunto depende de ti. Si quieres, quédate con él más tiempo, a papá no le importa. John Quincy se dio la vuelta sorprendido, pero el primer ministro John ya había salido rápidamente. Abrió la boca, sintiendo de alguna manera como si su padre hubiera entendido mal algo. Pensó que Li Jing no viviría mucho tiempo, pero teniendo en cuenta la apariencia actual de Li Jing, realmente no parecía que tuviera una larga vida. Li Jing, ¿morirás? Cuando esta idea se le ocurrió, John Quincy se sintió incómodo por un tiempo. Aunque su padre no siguió insistiéndole, John Quincy abandonó la mansión del primer ministro y regresó al otro patio. En los días en que estaba aletargado, las flores de durazno florecían tranquilamente por todo el jardín.
En esa época, en su vida anterior, se sentaba bajo el durazno, pintaba y practicaba el yin, o mejoraba su ajedrez, y extrañaba la época en que su madre aún estaba allí. El transcurso de su vida fue monótono, con solo su madre y Li Jing ocupando el lugar más importante en ella durante mucho tiempo. John Quincy no podía dejar a Li Jing ahora. Por más calmada y racional que razonara, no podía dejarlo ir. Que su padre lo malinterpretara primero. John Quincy regresó a la habitación, abrió el cajón y guardó la nota. En el cajón había un colgante de madera bellamente tallado. Fue tallado por Li Jing. Debajo del colgante había un dibujo completo. Fue pintado por John Quincy antes de dormirse. Iba a reemplazar el colgante grabado por Li Jing y a fabricar una nueva ficha para la división Yin. Mientras estaba en coma, Li Jing estaba sentado en este escritorio leyendo un conjunto de memoriales. Debió haber visto este dibujo y reconocido las palabras división Yin grabadas en él. John Quincy no se sentía culpable. No podía dejar ir a Li Jing ni amarlo como antes. Insistió en su idea anterior. Li Jing no podía ser el centro de todo en su vida, así que cambiaría la ficha. El cajón se cerró y John Quincy entró en la pequeña cocina en el patio. Reconoció muchas frutas y verduras, y su artesanía también era muy buena. No había nada que hacer, así que decidió cocinar personalmente para Li Jing y entregárselo. Debido a su antigua lesión, no podía inhalar humo, así que se puso una toalla facial que bloqueaba los vapores del aceite. A pesar de esto, la sirvienta se quedó atónita. Que lo hagan estos esclavos. No se interpongan, muchachos, vayan a encender el fuego y corten las verduras para mí. No era cansador hacer estas cosas, especialmente con tanta gente obedeciendo sus órdenes. Cuando la comida estaba medio lista, alguien vino a informar, el maestro Lin Xiaohou está aquí. John Quincy solo pudo dejar la olla y la cuchara, quitarse la toalla y salir. Lin Weijin vestía una camisa blanca y parecía un caballero perfecto, de pie bajo el duraznero, mirándolo. Su sonrisa desapareció al ver a John Quincy. Quizás no sea el momento adecuado para que venga. John Quincy negó con la cabeza, le pidió que se sentara en la mesa de piedra bajo el melocotonero y dijo, el maestro Xiaohou vino aquí para. Al escuchar al segundo hermano Jun decir que estabas despierto, decidí venir a echar un vistazo. Por alguna razón, John Quincy sintió que su expresión parecía algo emocionada. Sirvió té y preguntó con indiferencia, ¿hay alguna ocasión especial? Por supuesto que me alegro de que hayas despertado. John Quincy dejó una jarra de jade y bebió un sorbo de agua. Sintió que Lin Weijin no solo estaba de buen humor, sino que también parecía menos reservado al hablar que antes. Se sintió extraño y luego vio que Lin Weijin comenzaba a decir algo y se detuvo. John Quincy, ¿qué? Creo que acabas de salir de la cocina. ¿Cocinaste personalmente? Sí, porque considerando que mi padre y mis hermanos se han preocupado mucho por mí últimamente, así que quería hacer una mesa con platos e invitar a todos a comerlos. Lin Weijin miró a su alrededor, pero no vio al padre ni a los hermanos de John Quincy. John Quincy volvió a hablar. Hace mucho que no lo hago, así que practicaré primero para no hacer el ridículo cuando llegue el momento. Lin Weijin de repente se rió y dijo, eres cauteloso. John Quincy sonrió con humildad, pensando que tendría que cocinar otra sopa más tarde. Aunque la hizo a la ligera, la frió con manteca, y le preocupaba que Li Jing no pudiera comerla. No sé si podría tener la bendición de... En cuanto Lin Weijin empezó, se oyó un movimiento repentino afuera y se escuchó la voz de Yu Yang. Lin Weijin, ¿estás aquí? Lin Weijin. Cuando Lin Weijin lo oyó venir, su rostro se ensombreció levemente. Yu Yang entró de lleno. El sirviente del patio lo persiguió. Al ver a John Quincy, pareció un poco agraviado. Este pequeño no pudo detenerlo. John Quincy le indicó al sirviente que se retirara. En cuanto Yu Yang lo vio, inconscientemente se arregló la ropa y dijo, vengo a buscarlo. John Quincy escuchó que ambos venían a visitarlo a menudo mientras dormía. Dijo deliberadamente, entonces ya lo encontraste, ¿puedes ir? Yu Yang, que estaba a punto de sentarse junto a Lin Weijin, se puso rígido y lo empujó con el codo. Lin Weijin no tuvo más remedio que decir, también se enteró de que despertaste, así que vino a echar un vistazo. Sí. Yu Yang tomó la taza de té de Lin Weijin y dijo, felicidades por 2 felices acontecimientos familiares. Lin Weijin lo miró con el rostro sombrío,
y John Kinsey también lo miró con recelo. ¿2 eventos felices? ¿Dónde están? Es una alegría para ti despertar del coma después de más de medio mes y que su majestad finalmente cediera y aceptara separarse. ¿No es esa otra alegría? John Kinsey, ¿quién te dijo eso? Antes de que su majestad despidiera a las concubinas, fuiste a separarte con él. Este asunto causó mucho revuelo en la ciudad, así que tú también deberías saberlo. John Kinsey sí lo sabía. El mes en que Li Jing salió de Sanyang para recoger a su hermano mayor, circulaban rumores sobre ellos por la ciudad, pero, te pregunto, ¿cómo sabes que su majestad prometió separarse de mí? Lin Weijin miró a Yu Yang con la mirada perdida. Yu Yang finalmente se dio cuenta de que el asunto aún no se había hecho público. Dijo, vinimos a verte antes y, inesperadamente, escuchamos la conversación entre su majestad y tu padre. Xiao Hou también lo sabe. John Kinsey se quedó sin palabras por un momento, y luego dijo, no se lo dirás a los demás, ¿verdad? No, no, no. Yu Yang rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo, no me atrevo a decir tonterías sobre este tipo de cosas. Como amigo, solo vine a felicitarte de antemano por tu libertad. En el futuro, los buenos hombres de Jing estarán esperando tu elección. John Kinsey se quedó sin palabras. Apenas podía retractarse de sus palabras frente a su padre, pero frente a los extraños, realmente no sabía cómo abrir la boca. Amosito, la comida está lista. El cocinero se acercó a saludar, y Lin Weijin dijo, ya que Acei está bien, los dos. Quédense, comamos juntos. John Kinsey desistió de servirle la comida, así que ordenó a los sirvientes que pusieran la mesa y dijo, vayan a preparar otra sopa. En cuanto se sirvió la comida, otra persona llegó al patio. Lin Weijin y Yu Yang no se dieron cuenta. Solo John Kinsey dejó rápidamente su tazón y palillos y dijo, parece que queda un plato en la cocina. Déjame ir a echar un vistazo. Antes de que pudieran decir nada, John Kinsey se levantó de la mesa. Salió del comedor y persiguió el aroma a madera de agar hacia el melocotonero. Con una ráfaga de viento, los pétalos de melocotón se dispersaron, ocultando por completo el olor. ¿Li Jing? Preguntó John Kinsey, y el hombre salió de detrás del árbol que tenía delante. La luz del sol penetraba el melocotonero, haciendo que su pálido rostro pareciera casi transparente. Algunos pétalos rosados caían sobre su ropa negra. John Kinsey se apresuró a acercarse y dijo, ya viniste, ¿por qué no te presentas? Preparé algo de comida y ya lo puse en la mesa. Estuve ocupado con cosas esta mañana, así que pensé en venir a verte y regresar enseguida. Come antes de volver. John Kinsey le tomó la mano. Li Jing no se resistió. Después de dar unos pasos, John Kinsey se detuvo de repente. Miró a Li Jing con vacilación y dijo, también saben que prometiste separarte de mí. El tono de Li Jing fue amable, ¿no quieres que sepan que estamos reconciliados? No, no es eso. John Kinsey se giró y se aferró a él, presionando su frente contra el pecho de Li Jing. Dijo con tristeza, hice un ruido terrible hace un tiempo pidiendo la separación. De repente, cuando aceptas separarte, quiero reconciliarme. Parece que no tengo cara. Simplemente les diré que no quiero separarme. Si dices que no quieres, aún así no tendré prestigio. La cabeza de John Kinsey rodó hacia adelante y hacia atrás contra su pecho como una pelota, mientras murmuraba, piensa en una manera. Li Jing se frotó la cabeza y dijo, ¿cocinaste solo hoy? Bueno, casi. ¿Queda algo en la cocina? John Kinsey levantó la cara y dijo, todavía queda un poco de sopa. Llévame a escondidas a tomar una sopa. John Kinsey parpadeó. Primero fue a despedir al cocinero, luego regresó para recoger a Li Jing, lo puso junto a la olla, vertió el resto de la sopa en un tazón y preguntó, ¿quieren unos pasteles? ¿Los hiciste tú? Claro que no. John Kinsey se giró para cogerlos, luego regresó y se los entregó, diciendo, los hizo la abuela Wu. Cocina muy bien. Les puso aceite de sésamo y cebollino, no son nada grasosos. Li Jing extendió su mano para tomar un pastel, y John Kinsey dijo, puedes beber la sopa tú solo y yo te daré el pastel. Li Jing le recordó, has estado afuera demasiado tiempo y tus dos amigos te están esperando. John Kinsey pensó en Lin Weijin y Yu Yang. Li Jing tomó el pastel y dijo, ve, te esperaré aquí. John Kinsey se dio la vuelta,
salió y lo miró desde la puerta. Li Jing lo saludó con la mano y vio su figura desaparecer en la puerta. Él era el único que quedaba en la cocina. Li Jing no había comido en la cocina en ninguna de sus 2 vidas. Partió un trocito de masa, guardó el resto, comió un poco de la sopa preparada por John Kinsey y esperó en silencio. Podía entender los pensamientos de John Kinsey. Anteriormente, John Kinsey siempre se preocupaba solo por él y no le importaban los demás. Antes de casarse, tenía compañeros de clase con los que era amigo y podía salir a comer y jugar con ellos, pero por Li Jing, faltaba a sus citas muchas veces y dejaba a otros atrás muchas veces. Como resultado, su círculo de amigos, que al principio no era grande, se fue haciendo cada vez más pequeño, hasta que Li Jing fue el único que quedó. John Kinsey estaba listo para volver a ser el mismo y ser una persona independiente. Esto era lo que Li Jing siempre había deseado. En su vida anterior, le pidió a John Kinsey que no se apegara a él y que aprendiera más, con la esperanza de recuperar su propio círculo vital. Ahora por fin consiguió lo que quería. Él debería haber estado feliz. Pero en esta cocina, de repente, me sentí un poco desierta. Él entendió que debido a que ahora podía resolver fácilmente las cosas que eran muy extenuantes para él en su vida anterior, tenía mucho tiempo libre y solo podía esperar a John Kinsey. Tal como John Kinsey en su vida anterior lo había esperado. A veces en tormento, a veces en ansiedad y a veces en soledad. Incluso si John Kinsey ya había demostrado que lo amaba mucho, incluso si estaba dispuesto a dejar que John Kinsey lograra sus propios objetivos, todavía estaría perdido y se preocuparía por ser abandonado en cualquier momento. Li Jing se levantó, lavó la olla de sopa, su tazón y los palillos y los volvió a colocar en su lugar. Por supuesto, sabía que estaba equivocado. Solo quería sentirse como John Kinsey en su vida anterior, experimentar su experiencia y dolor, antes poco apreciados. Parecía que solo de esa manera podría ser digno de que John Kinsey lo eligiera nuevamente. Siempre se dijo a sí mismo que pagó el precio de regresar solo para amar a John Kinsey. En una ocasión, obligó a John Kinsey a retirarse una y otra vez, mientras él avanzaba para convertirse en el emperador que impresionaba a sus ministros y hacía que todos cantaran alabanzas cuando lo mencionaban. Avanzó, y cada vez que giraba la cabeza, John Kinsey lo acompañaba obedientemente. Hasta que volvió a girar la cabeza y John Kinsey también le entregó su vida. Esta vez, él siempre se quedaría vigilando el lugar, esperando que John Kinsey se diera la vuelta. No importaba cuánto tiempo esperara, mientras John Kinsey estuviera dispuesto a mirar atrás, él estaría allí. «Ah, Jing», se oyó esa voz celestial. Li Jing se apartó de la pequeña ventana para mirarlo. Al verlo, la sorpresa brilló en sus ojos. No parecía esperar que Li Jing realmente lo estuviera esperando allí. Entonces sus ojos se iluminaron, corrió y se arrojó a sus brazos. «¿Ya comí? ¿Has esperado mucho tiempo?» «No. No». John Kinsey frunció el ceño. «Me gustas tanto, ¿no sientes que un día sin verme es como 3 años de diferencia?» «Sí». «Entonces esperarme te hace sentir muy doloroso». Li Jing, simplemente habla si quieres hablar. ¿Cómo es que estás intimidando a la gente otra vez sin ningún motivo?» John Kinsey miró su expresión, se rió entre dientes y dijo, «Al verte tan bien portado, no pude contenerme». No había otra opción, el actual Li Jing parecía demasiado fácil de intimidar. John Kinsey dejó de intimidarlo, lo recompensó con un beso y lo elogió, «Hoy tu ropa huele bien. No uses tanto incienso en el futuro. Huele mal cuando es demasiado pesado». Bueno. El olor iba y venía. Cuando se sentía amado, el olor desaparecía y parecía ser el Li Jing que solía ser tan vivaz. Cuando sentía que John Kinsey no lo amaba, el olor se volvía particularmente penetrante. Entonces se sentía como un ratón arrojado a un sótano húmedo, pudriéndose silenciosa y humildemente. Li Jing sabía que tenía que ser una ilusión. «¿Has terminado la sopa? ¿Dónde están los pasteles?» John Kinsey caminó hacia la canasta donde estaban colocados los pasteles y Li Jing inmediatamente extendió su mano para sostenerlo, diciendo, «Ya los comí». John Kinsey se detuvo, lo miró y dijo, «¿Salgamos a caminar?» «Sí». John Kinsey lo llevó a dar un paseo por el melocotonero y le dijo con todo el corazón, «Tienes que comer bien». «Lo haré. Hablo en serio». John Kinsey se detuvo y dijo con expresión seria, «Déjame decirte que no me separaré de ti ahora». Dejando de lado lo demás,
Al menos no puedes dejar que enviude, ¿verdad? De ninguna manera, dijo Li Jin con impotencia, tengo buena salud. No te ves nada bien. Dijo Jung Qinzi enfadado, estoy muy preocupado por ti. Li Jin, hoy le dije a mi padre que no puedes estar sin mí. Cree que no te queda mucho tiempo. ¿Sabías que tu cara y tu cuerpo se ven horribles? Lo más importante es tu cintura. Antes era muy fuerte. Además, ahora mismo no te estoy exponiendo ni denigrando, solo estoy siendo amable y considerado. El rostro de Li Jin se tornó de un interesante tono verde. Extendió el brazo para recoger a Jung Qinzi y dijo en voz baja, ¿de qué estás hablando tonterías? Jung Qinzi pateó el aire y se dio cuenta de que su método indirecto había funcionado. Dijo deliberadamente, aunque no busco a nadie más, no quieres que te pierda por esto, ¿verdad? Dices que estás bien en todas partes, pero no tienes buena salud. ¿Qué debo hacer? Li Jin estaba muy enojado, ¿no eras tú quien lloraba ayer? Soy yo, dijo Jung Qinzi con rectitud, estaba cooperando contigo. Li Jin observó su expresión y de repente comprendió su intención. Jung Qinzi estaba preocupado por él. Sabía que Li Jin no podía comer y que le preocupaba su fealdad. Usó este método porque sabía que en ese aspecto Li Jin no cedería. En realidad, estaba diciendo, mira, eres tan bueno en todo. Debo quererte muchísimo. ¿Por qué bajas la cabeza? Anímate y lánzame. ¿Qué tipo de persona era Jung Qinzi? Cuando decía cosas hirientes, cada palabra era hiriente, y cuando era considerado, era casi imposible descubrir su intención original. Si Li Jin no lo hubiera entendido, habría sido engañado. Colocó a Jung Qinzi en una rama baja de un duraznero muy viejo, sostuvo su rostro y besó sus labios ferozmente. No debería preocupar a Jung Qinzi. Ahora la otra parte le expresaba su amor, aunque no fuera tan paranoico ni extremo como antes, también era amor. La forma en que se compadecía de sí mismo parecía acusar a Jung Qinzi de no amarlo suficientemente profundamente. Debía hacerle entender a Jung Qinzi que Li Jin seguía siendo ese Li Jin. Era su majestad el emperador Li, quien podía dejar que Jung Qinzi hiciera lo que quisiera y se dejara llevar por la ley, no un cobarde inútil que necesitaba que Jung Qinzi fuera cauteloso, pensara con cuidado y siempre se preocupara por su complejo de inferioridad. Su beso fue poderoso y dominante, y Jung Qinzi no lo esquivó. Lo besaron hasta que se quedó sin aliento, hasta que su corazón latió más rápido, casi hasta que la vieja herida en sus pulmones estuvo a punto de recaer. Li Jin finalmente se detuvo. Extendió su mano y acarició la parte posterior de la cabeza de Jung Qinzi, calmó su respiración pesada y dijo suavemente, ACI, ACI, sí, ACI, ¿qué estás haciendo? Li Jin cogió una flor de durazno, se la puso en el pelo y dijo, hay una flor de durazno en tu cabeza. Jung Qinzi puso los ojos en blanco. También agarró una flor de durazno y se la puso en la cabeza. Tú también tienes una flor de durazno. Li Jin se rió en voz baja. Aturdido, recordó que hace mucho tiempo, cuando Jung Qinzi todavía estaba encerrado y se negaba a hablar con nadie debido a la muerte de su madre, se apretó silenciosamente junto al pequeño Jung Qinzi, que sostenía un libro, y le puso una flor en la cabeza. Niño, hay una flor en tu cabeza. El niño lo miró fríamente, luego arrancó la flor y la arrojó a un lado. Tomó otra flor y la puso sobre la cabeza del niño, otra floreció. El niño lo agarró de nuevo y lo tiró lejos, y dijo ferozmente, te voy a dar una paliza si vuelves a causar problemas. Li Jin no se asustó ni un instante. Tomó una tercera flor y se la puso en la cabeza. Tu cabecita, ¿por qué siempre floreces? Fuiste tú quien floreció. El niño se sonrojó, agarró el libro y corrió tras él, te voy a aplastar la cabeza contra el suelo hasta que florezca. La risa de los niños en su memoria se desvaneció, y Li Jin bajó la mirada para mirar a su amante que descansaba en su regazo. ACI. Oh, ¿por qué eres tan molesto? Lien entrecerró los ojos y levantó la cara, y el cálido pero no abrasador sol primaveral cayó sobre su piel. Había un mar de flores de durazno floreciendo alrededor. Jung Qinzi se acomodó en una posición cómoda en su regazo y preguntó, ¿por qué me llamas? ¿Por qué no dices nada? Bueno, quiero decirte que el clima está muy lindo hoy. Jung Qinzi no se contuvo y se echó a reír. Disparates.